Bien, primero que nada quiero comentar que hago este video aún con la esperanza de que Xavi continúe en el cargo luego del 30 de junio de este año. Sin embargo, la lógica y la condición actual invitan a pensar que esta será la última temporada a cargo del equipo culé. Pero lo que más conviene a el Barcelona es que obviamente la tendencia, la dinámica actual cambia y el entrenador de Terraza se pueda quedar e ir sumando piezas a este proyecto para que la construcción siga adelante con el mismo jefe a cargo. Pero obviamente también tenemos que pensar en el futuro y vamos a entrar hoy con el tema de lo que son algunos entrenadores que pueden ser opción para este Barcelona. Vamos a ver bastantes números analizando lo que es cada uno de estos entrenadores hasta llegar a una conclusión y también comentar las consecuencias del cambio de técnico, porque las opciones que hay en el mercado actualmente o las posibles opciones a final de temporada invitan a pensar que puede haber un cambio de estilo incluso en el Barcelona y en la forma de hacer las cosas que llevaría a que ocurra un cataclismo en las estructuras, incluso en la masía de nuestro club, el Barcelona. Hablando de entrenadores de bajo perfil, comentamos algunos nombres que han salido en la prensa. De Zerbi es uno de ellos, Michel, Arteta y Rafa Márquez. Voy a ser muy claro en este punto y voy directo al grano. Son entrenadores con poca espalda, y cuando digo poca espalda quiero decir con poca experiencia a nivel internacional. No son entrenadores de renombre, no son entrenadores que obviamente llegarían con la bendición de todo el público culé. Y esa es una desventaja muy, pero muy grande, sobre todo por la situación actual que vive el club. Para mí, son buenos entrenadores, pero en este momento Laporta se juega más que el entrar en los 4 primeros de esta liga. Se juega más que el proyecto siga creciendo. ¿Por qué? Porque Laporta finaliza su mandato, si no me equivoco, en el 2025-26, lo que indica que obviamente este entrenador podría ser el último entrenador bajo su mandato antes de pensar en una reelección. Es decir, que si lo hace mal, si escoge mal y el técnico no le da los resultados, obviamente la última imagen de Laporta para los culés va a ser un fracaso. Es por eso que estos entrenadores, de los cuales resalto su juego vistoso, yo he visto al Barça Athletic de Rafa Márquez, juegan bastante bien, he visto al Arsenal de Arteta, he visto al Brighton de Zerbi, he visto al Girona de Michel y son muy buenos entrenadores, pero para mí, siendo muy sincero, a pesar de que son mencionados en la prensa diariamente, creería yo que Laporta va por otro perfil y es un perfil de entrenador top, entrenador ganador, pero es ahí cuando entramos en otra subdivisión. ¿Qué tipo de entrenador top quieres? Porque los entrenadores top que están disponibles en el mercado en este momento, podemos hablar de Hansi Flick, que es conocido más aún por el sextete logrado por el Bayern, la temporada 2020, si no me equivoco, la del COVID. Tenemos a un Antonio Conte, que ha estado rotando de equipos o por varios equipos y actualmente se encuentra sin ningún trabajo, que destaca por 4 ligas en Italia, tanto con la Juventus como con el Inter, y además una liga Premier con el Chelsea. Tenemos también a un Jürgen Klopp que acaba contrato o que acaba su estadía en Liverpool a final de esta temporada también, y que ya dijo que se iba del equipo inglés. Muchos comentan que puede ser que el alemán regrese a su país para hacerse cargo del Bayern Múnich. Yo no lo descartaría, de hecho suena lógico. Destaca a su vez por haber conseguido una Champions League con el Liverpool, disputado 2 finales, si no me equivoco, las otras 2 perdidas con el Real Madrid, en total 3. 2 ligas alemanas con el Bayern, con el Borussia Dortmund, perdón, y una Premier League con el Liverpool también. Además de él, tenemos a otro alemán, que es Thomas Tuchel, que ya ha conseguido 2 Ligue 1 con el PSG en su estadía en Francia, una liga alemana y una Champions League, entre los méritos por los que destaca este técnico. Como podemos ver, tenemos 3 alemanes y un italiano. Obviamente algo totalmente distinto a lo que ha propuesto el Barcelona en los últimos años, que busca más
una filosofía holandesa basada en los principios que implantó Johan Cruyff en los años 80 y tantos, 90. Y a estos podemos sumar a un Joachim Löw, ex entrenador de la Mannschaft de la selección alemana, pero que yo lo descarto simplemente por el hecho de que no tiene experiencia importante a nivel de clubes, sino solo con selección. Creería yo que esto es un aspecto muy importante a evaluar y por lo tanto yo lo descarto dentro de esta lista de entrenadores top. Obviamente también tenemos que sumar a ella a dos viejos conocidos que creo que serían lo mejor que le puede pasar a este Barcelona, que son Luis Enrique y Pep Guardiola. Yo no descarto que Luis Enrique esté disponible a final de temporada, porque si las cosas no van bien en el PSG, él tiene contrato hasta 2025, pero sabemos cómo son las cosas en el PSG, que lo importante es ganar, y podría haber algún tipo de roce de problema. Pienso yo que las cosas no están tan bien como quizás se ven, y el asturiano podría salir del equipo francés. A partir de aquí, y pensando que el Barcelona debería ir por un entrenador top, obviamente hay que evaluar lo que es la experiencia, los puntos por partido, los títulos obtenidos, la estadía de estos entrenadores en clubes, y es lo que vamos a hacer, sumando a Guardiola y a Luis Enrique para este tipo de análisis. Lo primero que vamos a ver son los partidos entrenados en clubes. ¿Y por qué lo vamos a ver? Es porque hay mucha diferencia entre los primeros dos contra el resto. Digamos que ya tienen bastante recorrido y obviamente cuando decimos Guardiola, cuando decimos Klopp y luego decimos Hansi Flick o Thomas Tuchel, obviamente pensamos en que hay mucha más experiencia en los primeros dos. Y es por eso que visualizamos la cantidad de partidos en cuanto a clubes. El primero de ellos es Pep Guardiola con 854 partidos y Jürgen Klopp con 783. Luego de ellos viene Conte, Tuchel, Luis Enrique y Flick. ¿Por qué es importante visualizar los partidos entrenados? Porque obviamente cuando uno menciona a Hansi Flick, uno puede decir, sí, el que ganó el sextete. Pero también hay que decir que es el que estuvo prácticamente 2 años solamente en el Bayern Múnich. Además de eso, no tiene otra experiencia relevante en clubes de primer nivel. Solamente en la selección alemana, en donde fracasó. Entonces, ¿es importante o no es importante ver la cantidad de partidos? Por supuesto que sí, porque demuestra la constancia de los entrenadores. Entonces, a partir de esto podemos decir que si buscamos un entrenador experimentado, los primeros dos, Guardiola y Klopp, están por encima del resto y por mucho. Eso habla de la calidad de los entrenadores. Jürgen Klopp llegó al Liverpool en la temporada 15-16 prácticamente para el mercado de invierno en modo salvación, y Pep Guardiola ya tiene, si no me equivoco, 8 años al mando del equipo del Manchester City, por lo que obviamente habla de la constancia de estos dos entrenadores. Sin embargo, por otro lado, Conte, por ejemplo, ha estado saltando de banquillo en banquillo por aparentemente no sentirse conforme con la dirección deportiva al momento de exigir los fichajes, lo que habla de un técnico muy demandante. Tuchel ha llegado en mitad de temporada, si no me equivoco, al Chelsea, llegó en este rol y consiguió lo que fue la Champions League, uno de los títulos más destacados a nivel mundial, pero lo que hay que resaltar es que tampoco es un entrenador que dura mucho en los cargos, 2 años y medio es lo máximo. Luis Enrique, por su parte, la única experiencia importante a nivel top es con el Barcelona, con el que sabemos que duró 3 temporadas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si pensamos en un proyecto a largo plazo, obviamente tendríamos que buscar conseguir a un Guardiola, a un Klopp, que son entrenadores con una tendencia a ir más a la larga, sobre todo en estos 2 últimos equipos en los que han estado. También a partir de estos últimos números que estábamos visualizando, vamos a entrar en lo que son el promedio de puntos por partidos obtenidos, en donde vemos que Hansi Flick es el mejor de todos ellos con 2.53 puntos por partido. Esto recordemos con base a 3 puntos. 2.53 obtenidos de 3. Pero ¿por qué es importante ver el tema de los partidos entrenados? Porque simplemente, si yo comparo a Hansi Flick, que tiene 86 partidos en primer nivel,
hablando de clubes, contra un Guardiola que tiene 854 partidos, obviamente la tendencia es que los números vayan cayendo hasta alcanzar más o menos un nivel. Entonces, si vemos que Hansi Flick tiene 2.53 contra un 2.37 de Guardiola, en realidad no hay tanta diferencia porque Guardiola le tiene casi 800 partidos de diferencia, lo que habla de la constancia de Pep al cargo de sus equipos. Luis Enrique es el tercero con 2.3 puntos por partido, seguidos por Tuchel, Conte y Klopp. Impresionantemente es el último. Hay que destacar algo que creo que le quita méritos a Klopp, a Tuchel y a Conte en estos números. Y es que estos tres entrenadores han estado al mando de equipos que muchas veces no pelean o no están acostumbrados a ser campeones en sus ligas o a sumar muchos títulos. En el caso de Tuchel y de Klopp, yo estoy solamente contabilizando los números de Borussia Dortmund. En el caso de Klopp no estoy contando lo del Mainz, que fue entrenador del Mainz. Pero obviamente los números conseguidos o los datos conseguidos con el Borussia Dortmund tienden a ser peor que los obtenidos, por ejemplo, con un Bayern Múnich, con un Manchester City, con un PSG, con equipos que están invirtiendo mucho más dinero. Y es por eso que los alemanes se ven afectados, principalmente Tuchel y Klopp, en este aspecto porque han tenido que luchar con equipos como el Borussia Dortmund, que no tiene la misma capacidad financiera que otros equipos, como por ejemplo el Bayern en su misma liga. Entonces Jürgen Klopp es el último en este renglón, pero destacamos que es el segundo con más partidos al cargo de un equipo o en general, digámoslo así. Lo que es el apartado de los títulos, que es lo que a muchos importa, obviamente tenemos que mencionar la cantidad de títulos conseguidos por cada uno de ellos, en donde Guardiola se dispara y prácticamente o realmente triplica la cantidad del segundo, que es Jürgen Klopp con 12, Thomas Tuchel con 11, Luis Enrique con 10, Antonio Conte con 8 y Hansi Flick con 7. Importante ver la diferencia que hay entre unos y otros, a pesar de que Guardiola está muy alejado de los demás. El resto se mantiene bastante cerca, con diferencias de 1 o 2 títulos entre sí, lo que habla de una paridad en cuanto a lo que son los rendimientos de estos entrenadores. Más allá de eso, como obviamente hay una diferencia en cuanto a los partidos a cargo de equipos de primer nivel, tenemos que ver cada cuántos partidos estos técnicos suman un título para ser un poquito más justos en teoría. Porque aquí vemos que la tabla prácticamente se voltea, en donde dice que el mejor es Hansi Flick, que consigue un título cada 12 partidos, seguido por Luis Enrique, Guardiola en la tercera posición con un título cada 23 partidos, Tuchel, Conte y por último Klopp. Klopp consigue un título cada 65 partidos. Y aquí quiero decir algo a favor de Klopp, y es que a Klopp siempre le ha tocado bailar con la más fea prácticamente. ¿Por qué? Llega o está en Alemania y le llega Pep Guardiola, y Pep Guardiola hace desastres en la liga alemana. Se va para Inglaterra y dice: estoy tranquilo, me salvé de Pep. A los 8 meses llega Pep con el Manchester City. Es decir, le ha tocado jugar contra equipos en teoría más fuertes y con técnicos, en este caso Pep Guardiola, que es el mejor del mundo para mí, y creo que los números lo avalan. Entonces, a pesar de lo que digan estos números, para mí la labor de Klopp en el Liverpool, que prácticamente lo reconstruyó porque llegó en una etapa en donde el Liverpool era de Europa League e incluso puestos más abajo, el alemán ha sabido hacer un excelente trabajo, llegando a obtener 7 títulos, si no me equivoco, en estas prácticamente 8 temporadas al mando de los Reds. Entonces, ¿por qué estoy dando tantos números? ¿Por qué cantidad de títulos y partidos que se necesitan para sumar un título? Porque esto obviamente habla de lo sumamente importante que es la constancia. Y cuando hablamos de constancia, Pep Guardiola es el mejor de todos y los números lo avalan. Pero de la misma manera hay que darle mérito a lo que ha hecho Klopp, a lo que ha hecho Conte, a lo que ha hecho Tuchel, porque son títulos que demuestran qué tipo de entrenador son. Por ejemplo, Tuchel ha ganado la Champions League llegando a mitad de temporada. Conte ha ganado ligas en varios de los equipos. Klopp ha rearmado a un Liverpool y ha hecho ganador a un Borussia Dortmund
por el que nadie daba nada, y consiguió buenos jugadores. Recordemos a Marco Reus, incluso Lewandowski. Perdieron una final de Champions contra el Bayern Múnich en la 12-13, si no me equivoco. Entonces, son entrenadores muy buenos, pero los números los hacen ver muchos más parejos e incluso datos sorprendentes. Y estos datos que vamos a ver ahora para mí son unos de los más importantes que hay. Y es el promedio de estadía en los clubes en los que han estado. Y cuando hablo de promedio de estadías quiero mencionar que es en cuanto a partidos. ¿Cuántos partidos en promedio se queda cada entrenador en un club? Donde vemos que el mejor en este caso es Jürgen Klopp, que va opuesto a lo que uno pensaría, porque uno dice, Jürgen Klopp es el que más necesita partidos para obtener un título, pero es el que mejor promedio tiene en los equipos. ¿Por qué es esto? Porque Jürgen Klopp para mí es un especialista en armar los equipos, reestructurar los equipos. Obviamente esto toma más tiempo porque no tiene ninguna raíz. Por ejemplo, llegó al Liverpool, como estaba comentando, en una situación en donde el equipo Red no era protagonista en Europa, y obviamente él tiene que reestructurar, él tiene que hacer fichajes, tiene que sacar jugadores e implantar su idea, lo que lleva tiempo. Es por eso que el mérito de Jürgen Klopp para mí no lo reflejan muy bien estos números. Seguidamente tenemos a un Pep Guardiola que se ha visto beneficiado por tantos años en el Manchester City, Luis Enrique con su estadía en el Barcelona y los pocos partidos que lleva en el PSG, Tuchel, Flick y Conte. Esto habla de que Conte es el entrenador que prácticamente salta más rápido del banquillo. ¿Y por qué es importante saber que Tuchel, Flick y Conte son entrenadores que se quedan poco tiempo en los equipos? Porque habla de tipo de entrenadores para mí resultadistas. Entrenadores que se quedan en los equipos mientras estén funcionando. Mientras estén dándole al dueño, al presidente, lo que ellos quieren. Pero no son entrenadores pensando en un futuro, en un largo periodo. ¿Y por qué es nuevamente esto importante? Porque hay que saber qué es lo que necesita nuestro Barcelona. Necesita un técnico resultadista que te dé títulos 1, 2, 3 años. Si es así, yo creo que buscarías un técnico más del estilo Tuchel, del estilo Flick, del estilo Conte, que te podría dar resultados a corto plazo. Pero si estás pensando en un proyecto que tome años, en un proyecto que sea una época dorada como la última del Barcelona, yo creería que Luis Enrique, Guardiola, Klopp deberían ser los entrenadores seleccionados para obviamente ocupar este cargo. Ahora, ya luego de analizar los números, una de las conclusiones que yo saco rápidamente es que Antonio Conte no debería ser el hombre indicado para ocupar el banquillo culé, lo que obviamente nos deja las opciones españolas, que son las más difíciles para mí, y ya vamos a hablar de eso, y lo que yo llamo el sistema alemán, que son Hansi Flick, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel. Estos son los tres entrenadores. Dos de ellos van a estar disponibles a partir del 1 de julio de este año, y el otro está en la cuerda floja para mí en el Bayern Múnich, lo que puede abrir las puertas a que sea una posibilidad. Ahora, sabiendo esto, el sistema alemán o estos tres entrenadores, sea el que sea que llegue, va a generar un cataclismo en lo que es el Barcelona. Y es ahí en donde quiero entrar. En que la decisión de Laporta, si opta por alguno de estos jugadores, va a ser crear un nuevo Barcelona. Y probablemente quitar las bases de un Barcelona estilo, digamos, holandés, que tiene mucha similitud con el alemán, pero el sistema alemán impone un poco más de físico, un poco más de trabajo, yo creo, digamos, de intensidad, que en eso sí se puede parecer al sistema holandés. Pero más allá de eso, hay muchas otras cosas que podrían cambiar en nuestro Barcelona, y para lo que hay que estar preparados en caso de que uno de estos alemanes arribe al club. Y ya vamos a ver cuáles son. Supongamos que Laporta ya se decidió por un alemán y el alemán llega. ¿Ustedes creen que esta plantilla le sirve al alemán? No. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sacar y luego meter jugadores
para reestructurar a este equipo. ¿Qué se necesita para eso? Lo mismo que nos hace falta ahora, dinero. Dinero es lo que nos hace falta, fair play, proyectos. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Yo quiero pensar que Laporta tiene un as bajo la manga y que va a vender otras cosas, o que va a cambiar lo del patrocinio de la camiseta, y eso va a generar muchísimo más dinero. No sé, quiero pensar en un milagro, pero cambiando a un sistema alemán o a un técnico alemán, lo más probable es que también cambie la filosofía de nuestro juego, y esto va a crear la necesidad de fichajes y reestructuración de las bases, es decir, de la masía. ¿Por qué? Porque el fútbol alemán tiende mucho más a lo físico, y en el fútbol del Barcelona se tiende más a lo técnico, lo que obviamente generaría un cambio profundo en lo que son las bases del Barcelona y el primer equipo, en donde jugadores como quizás Pedri no tendrían tanta cabida dentro de este equipo, sino jugadores mucho más rocosos, mucho más altos, y eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de pensar en cambiar a un entrenador alemán. Una de las cosas, de las tantas cosas. El segundo punto es que el sistema alemán es muchas veces un juego más directo. Un juego más directo, no es tanto de posesión, es un juego de que si hay espacios vamos a aprovecharnos, si hay que meternos atrás nos vamos a meter atrás, mientras que el juego actual del Barcelona es dominio, intentar estar arriba todo el tiempo, la presión alta, cosa que obviamente en estos momentos no se está aplicando de buena manera, pero que en caso de cambiar al sistema alemán se vería reducido en bastante cantidad. Y no quiero decir que los equipos de Klopp, de Flick o de Tuchel no sean equipos que atacan, no. Son equipos que atacan y que tienen muchas veces posesiones altas. El problema está en que al momento de defender, muchas veces son equipos que en vez de presionar, permiten que el equipo contrario llegue a una zona más atrasada y salir a la contra o ser mucho más verticales. Y es ahí cuando comienza uno de los principales problemas, que es el cambio de la mentalidad de este Barcelona y del aficionado culé, que está acostumbrado a ver otro tipo de fútbol. El punto número 3 para mí es el tiempo de adaptación. Si cambiamos nuestra forma de jugar, si traemos nuevos jugadores, vamos a necesitar un tiempo de adaptación. Y ese tiempo de adaptación es lo que no tiene este Barcelona, que necesita resultados, que no tiene paciencia, que necesita resultados ya. Y eso puede ser contraproducente, porque si Klopp, por ejemplo, llega a este equipo y nosotros le decimos, mira, nosotros queremos resultados ya, y Klopp dice, pero no me has traído a los jugadores que necesito, no tengo los jugadores necesarios para plantear mi juego, obviamente puede haber cierta discrepancia, y esto obviamente obliga a que las cosas vayan mal desde el minuto 1. Y eso obviamente no es lo que buscamos, pero es uno de los problemas que se pueden presentar si cambiamos a un técnico alemán, o incluso a un Conte, que también va a venir con sus ideas. También el cambio de formación. Por ejemplo, Flick y Tuchel tengo entendido que juegan con un 4-2-3-1, mientras que Jürgen Klopp normalmente utiliza un 4-3-3. Conte utiliza 3 centrales. Entonces, todo esto, el cambio de técnico, va a generar, si cambiamos de filosofía, obviamente una hecatombe para la cual tenemos que estar preparados. Y el punto número 4 es salidas importantes. Como ya comentaba, quizás haya jugadores que no le sirvan a un Jürgen Klopp, a un Tuchel, porque son demasiado blandos defensivamente, son más jugadores de tener el balón y él necesita mucha más contundencia. El caso, por ejemplo, de Pedri puede ser uno de ellos. Centrales como quizás Christensen no sea del agrado de ellos. En fin, son muchas de las cosas de las que hay que estar al tanto al momento de pensar en traer a un entrenador que tenga otro tipo de estilo al que se practica en el Fútbol Club Barcelona. A partir de lo antes mencionado, obviamente llegamos al punto final, que es la gran decisión de Laporta. El presidente tiene que, obviamente, reaccionar ante la salida de Xavi y buscar la mejor opción para este Barça. Creería yo que Joan Laporta va a optar por un técnico, un entrenador top,
quizás la situación financiera lo empuje a un técnico de bajo perfil, pero creo que no le convendría, pensando en una reelección del presidente del Barcelona en estos momentos. Por lo que el entrenador top para mí tendría que ser Pep Guardiola para que comience un nuevo proyecto aquí. El problema es la parte financiera. Pep cobra mucho, no sé si estaría dispuesto a venir acá. La verdad es que la situación financiera nos hace pensar que quizás un entrenador de bajo perfil sea el que llegue, pero creo que Laporta tiene que apostar todo a un nuevo proyecto fuerte, con fuertes inversiones, en donde vengan fichajes de nivel y que obviamente de la mano de Pep o de Luis Enrique en su defecto puedan crear un nuevo proyecto con nuestra filosofía. Pero para eso obviamente hay que hacer la venta de lo que tienen que vender, que ya ni siquiera sé qué es lo que van a vender de patrimonio del club, y obviamente buscar nuevas inversiones que apoyen a la reestructuración y la reconstrucción de este Barcelona, que ya tiene varias piezas importantes, pero que obviamente necesita muchísimo más. En su defecto que no pueda llegar Guardiola o no pueda llegar Luis Enrique, yo creo que el entrenador ideal sería Jürgen Klopp, sabiendo que hay que darle tiempo, hay que darle fichajes y se viene un proceso bastante largo de reestructuración del club, porque como lo comentamos, cambiaría la base, cambiaría el tipo de jugadores y quizás habría salidas bastante importantes, bastante llamativas y de las cuales los aficionados culés no estarían muy contentos. Pero este tipo de cambio genera bastante rechazo, sobre todo por parte de los fanáticos, al ver que varios jugadores con los que se tiene mucho apego podrían salir del club. Pero pienso que Jürgen Klopp, fuera de Pep Guardiola y de Luis Enrique, sería el técnico ideal, pensando en un proyecto a largo plazo, no simplemente a corto plazo. Quizás en 1 o 2 años nos pueda dar bastantes resultados y buenos, pero la verdad es que hay que pensar a largo plazo, y aquí se unen 2 puntos, que es los resultados inmediatos y la necesidad de Laporta de terminar su mandato con buenos números. La situación financiera es la que es, pero creo que Laporta debe ser inteligente y quemar todas sus cartas, quemar todos los botes, poner todas las cartas sobre la mesa, como lo quieran decir. Creo que el nuevo proyecto debe estar liderado por un entrenador top. Para mí Guardiola, si no Luis Enrique, aunque lo veo muy difícil. Fuera de ellos, otro entrenador top, aunque se mete la parte también financiera. En realidad es un problema bastante grande el tema financiero, porque nos limita no solo en los fichajes, sino hasta en los técnicos que podemos contratar, y es la verdad. Así que es la verdad, es la situación que es. Por favor, más apoyo a los técnicos. Creo que la directiva ha pecado de paciente con los medios de comunicación, con lo que está haciendo el Real Madrid en esta liga, con los videos contra los árbitros. No he visto que el club se levante, así como lo hicieron ellos contra Negreira, que el club también se levante y que apoye a los técnicos, y que el culé sienta que los que están ahorita al mando lo están dejando todo y están intentando crear justicia en un mundo en donde vemos que cada vez es más obvio que no la hay. Amigos culés, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La manito arriba con el me gusta, compartan este video, suscríbanse al canal para mucho más contenido, y como siempre digo, visca el Barça, visca Cataluña, y nos vemos en próximos videos. Saludos culés.